la sesión y les voy a leer las reglas. Entonces, la temática que nos congrega hoy, que fue de su elección, es la cuarta revolución industrial. Les voy a dar solo una breve inducción o introducción a este tema. Resulta que en el 2011, en Alemania, después de una feria tecnológica, surgió la propuesta de un término que se llamaba revolución industrial, ¿sí? Y como en el 2013, el gobierno alemán, de la mano del sector privado, de algunas empresas, de algunos grupos de investigación de ingenieros, dieron oficialmente apertura a lo que en el mundo hoy se conoce como la cuarta revolución industrial. ¿Con qué esencia o propósito nació esa cuarta revolución industrial? Con el propósito de automatizar los procesos en las empresas. Es decir, que no dependan las empresas de la mano de obra, sino que en toda la cadena de valor de un negocio se puedan automatizar por analítica de datos, por Big Data, por el Internet de las cosas, se puedan automatizar los procesos de manera tal que incluso puedan tomar decisiones en toda esa cadena de valor, esos procesos automatizados. Eso nos supone una serie de desafíos, incluso como que para el 2020 más de 4.000 empleos u oficios ya van a desaparecer por esta automatización de procesos. Entonces, yo les voy a dejar esta introducción, les voy a poner las reglas del juego y ya ustedes empiezan la discusión. ¿Listo? Entonces, en este momento, todas las personas que están presentes en esta sala son las personas indicadas. Lo que aquí sucederá será lo único que pudo suceder, porque es lo que vamos a conversar o lo que ustedes van a conversar. Estén atentos a lo que está pasando ahora, ¿sí? Y no preocupados por lo que podría pasar. Estén atentos al aquí y al ahora. Respeten la diferencia de opiniones, ¿sí? Si de pronto hay diferencia de opiniones o hay un debate, no personalicemos el conflicto, llevémoslo a la construcción. Escuchen con atención lo que los demás están aportando sin interrumpir antes de dar su opinión. Las opiniones de todos son importantes, entonces tratemos de no monopolizar el uso de la palabra, pues que no solo uno se quede sentado en la palabra, sino que todos podamos participar. Y pues si estamos acá convocados es porque nos motiva a hablar de este tema, entonces la idea es que todos estemos atentos a participar. ¿Listo? ¿Hasta acá están claras las reglas de la sesión? ¿Sí? Bueno, entonces ahora vamos a nombrar un moderador de la sesión. Alguien que puede iniciar con la palabra, que va a estar atento a las dinámicas de toda la conversación, si de pronto algún compañero no va a conversar, no ha opinado mucho, encargarse de movilizar la discusión y al final ese moderador va a sacar como las conclusiones más relevantes del espacio. ¿Quién quiere postularse? ¿Quién dijo yo? Toca por dedocracia, ¿no? Algún aventurero que diga, yo quiero ser el moderador de esta sesión. Yo entonces, Listo, súper, Betsy. Quedaste súper encargada de ser la moderadora de esta sesión. Entonces, ya tenemos un tema sombrilla, que es la cuarta revolución industrial. Tenemos más o menos 4 semanas de aprendizajes, construcciones, experiencias en este núcleo del laboratorio de ideas de negocio 1. Entonces, yo les dejo la sesión abierta para que entre ustedes conversen, discutan, descubran cosas nuevas, analicen el tema y al final
vamos a sacar las conclusiones. Yo abro el espacio y también lo cierro. Entonces voy a estar aquí conectada, pero los protagonistas de esta sesión son ustedes. ¿Listo? Entonces, Listo. adelante, adelante chicos. Bueno, entonces, ¿alguien ha leído algo sobre la cuarta revolución industrial? ¿Qué de pronto trae la cuarta revolución industrial? Compañeros. Hola chicos, buenas noches, me presento, mi nombre es Daniela Balbuena. Eh, con respecto a la pregunta que nuestra compañera Betsy pues, nos hizo, en mi núcleo he compartido varios videos que nuestro profesor nos ha publicado en la plataforma con respecto a la revolución industrial. Sí, extremadamente interesante la manera en que el mundo ha evolucionado, pues que evoluciona constantemente con este tema de la tecnología, pero o sea, es primordial tener en cuenta que no puede llegar al punto en el que uno diga, ya no reconozco la realidad de lo virtual, pero con respecto a eso sí me parece demasiado interesante. Listo. Dani. ¿Y has leído, o sea, todo enfocado a por ejemplo, al aprendizaje virtual o también has visto como algo así que te llame la atención? Con respecto a la revolución industrial, pues, como de Sí, la tecnología, sí. pues, a ver qué te digo. No, a mí me parece muy interesante, porque creo que es una manera muy audaz de uno entrar como al tema socioeconómico, de uno como estar todo el tiempo ahí evolucionando, mostrando su publicidad. O sea, es una manera muy abierta de obtener información, pero me parece que no podemos como dejarnos llevar ahí como al punto de que ya la tecnología pues nos tome por sus propias manos, sino que hay que llevar como de manera moderada. Ujú. Perfecto, porque yo también pues de respecto a lo que dice Dani, estuve también viendo unos videitos y hablan, cierto, que ya la cuarta revolución industrial nos trae, por ejemplo, no la utilización, o sea, la utilización de los robots, cierto, pero no reemplazando del todo al ser humano, porque el ser humano pues tiene unas habilidades que no las reemplaza un robot, pero sí sería como una compañía para el trabajo que realizamos día a día, ¿cierto? Y sería como un apoyo a esa labor que realizamos. También eso, pues dicen que eso va a contribuir a disminuir la jornada laboral, a optimizar el tiempo, a tener información más a la mano, por ejemplo, lo de las impresoras en 3D, ¿cierto? ¿Alguien ha visto alguna imagen impresa en 3D? ¿Algún objeto? No, no he tenido la oportunidad. Pero sí, el Ah, concepto está muy interesante porque incluso estaban hablando de llegar a imprimir comida como tal, como los supersónicos, fue súper charro porque ya se está llegando hasta ese punto. El desayuno simplemente lo puedes descargar desde una vez del computador y te lo va imprimiendo, unos huevos. Hasta ahora lo que han logrado es que unas galletas, saben horrible de más porque eso decían ahí, pero que ya totalmente comestibles. Y hasta ese punto se está llegando. Yo me presento, yo soy, porque es que mi nombre aparece como administrador. Si me aparece Sí, mi yo te voy a nombre, preguntar si aparece era el como nombre o el administrador. Yo apellido. soy Felipe Administrador, mi apellido. No, soy Felipe Gómez. Pues a ver, complementándolo con lo que decía Carlos Gallego, el compañero Carlos y Dani, bueno, los cuatro, los tres, perdón.
Ya hay incluso unas, no sé si algo han escuchado, de neveras que se conectan, están conectadas, están en línea todo el tiempo y tú tienes predestinado como el tipo de mercado que quieres que tenga la nevera. Y en el momento ella hace como un inventario de lo que tú tienes en la nevera y lo que hace falta lo pide por internet y se llega a la casa. Ujú. Ese tipo de tecnología, como decía también Betsy, es la que no reemplaza una persona o el trabajo de una persona, pero sí te ahorra tiempo en un procedimiento, ¿cierto? Entonces, es la sistematización de, tecnológica del qué hacer o de las actividades laborales y que lógicamente eso va a facilitar en muchas cosas y va a poder optimizar recursos, eh, tanto físicos como económicos. Lógicamente todo eso tiene una inversión inicial, porque pues, por ejemplo, la máquina de vapor no llegó al mercado o no se creó de la noche a la mañana sin ningún esfuerzo, ¿cierto? Hay primero una inversión, hay un tiempo de transición, de sensibilización, de, de una, digamos que no acomodarse a ese tipo de cosas, ¿cierto? Y finalmente se llega a la implementación final de una sistematización de un proceso en una empresa, sea industrial, sea de servicios, de lo que sea, ¿cierto? Y eso es en eso consiste y de lo que he podido leer de la cuarta revolución industrial es de la implementación de tecnología para facilitar el trabajo y la vida de los que la van a implementar. Y comparto lo que decía, no recuerdo si era Aníbal Buena o era Betsy, que que, mm, decían que no era, que eso podría ahorrar tiempo, podría disminuir las horas de trabajo, percibiendo los mismos ingresos o incluso superiores. Y, y esa es la idea de la revolución industrial, de la cuarta revolución industrial. Yo quería de pronto, tal vez no haber entendido bien la dinámica, ¿cierto? Ujú. Porque yo pensaba que nos iban a hablar sobre específicamente la cuarta revolución industrial y cualquier revolución industrial desde la primera es simplemente eso, la optimización usando maquinaria. Inicialmente fue en finales del siglo XVIII, perdón, sí, siglo XIX, con respecto a los textiles, ¿sí? Eso fue el boom, pues, las máquinas textileras. Esta cuarta revolución industrial, específicamente de qué estamos hablando, algo más específico. De pronto, quién sabe del tema, de lo que estamos charlando, porque honestamente no entiendo. Pues, entiendo la primera, pero me hablan de la cuarta. Esta vendría a ser qué. Sí, buenas noches. Porque, sí, buenas noches. ¿Cómo están, compañeros? Mi nombre es Héctor Andrés Higuera. Creo que puedo complementar un poco la duda que tiene Carlos. Cuando hablamos de la cuarta revolución industrial, podemos referirnos a la revolución de la información. Eh, Inicialmente, cuando se habló de la revolución industrial, entonces era la optimización de procesos a través de la industria. En ese momento, cuando hablamos de la cuarta revolución industrial, lo que he leído es que ya hace referencia a la revolución de la información. Quien posee la información posee por lo general el poder. Eh, no sé si algunos han escuchado o han leído, hace unas semanas Medellín fue declarada ciudad latinoamericana, capital para la cuarta revolución industrial en América, en Latinoamérica, Ujú. exactamente. Eh, entonces, cuando hablamos de la cuarta revolución industrial, hablamos, o lo que he leído es que hablamos de la era de la información. Pues leí también que para esta cuarta revolución industrial hay un software desarrollado por IBM, el cual tiene toda esa información. El software se llama Watson. Toma toda la información y el mismo entonces puede, de acuerdo a la información, predecir decisiones importantes para una compañía. IBM ya está desarrollando que esa información, entonces para que esa información, perdón,
no solamente ayude a tomar decisiones, sino que debata con la compañía. Cuando el ser humano toma una decisión, el software lo que hace es debatir si esa decisión que está tomando es apropiada para la compañía, como el aporte que quisiera dar. Complementando, compañeros, lo que dice Héctor, yo también vi ahorita una información muy similar y decía que esa, como tener facilidad de esa información y ese análisis de la información, que porque nosotros nos demorábamos mucho tiempo recolectando información y al final cuando tomábamos la decisión ya había pasado demasiado tiempo, ¿cierto? Y ya la decisión de pronto no era pues no era en el momento indicado, ¿cierto? Sino que la tomábamos ya tarde y que eso ayudaba a optimizar el tiempo y a no ser tan lentos en la toma de decisiones porque vamos a tener una información más efectiva, ¿cierto? Y en un tiempo más corto y no nos vamos a demorar de pronto todo un año haciendo un estudio, sino que ya van a haber formas de hacer los estudios más rápido. Bueno, pero eso no es más o menos el problema que tiene Mark Zuckerberg con respecto a la venta de información o la muestra de información, todos esos datos que tenía en el uso pues, de su empresa. O sea, ya ahí vienen los problemas que existen en la manipulación o en la obtención de los datos en esta que llaman la cuarta revolución industrial. O sea, el uso que le dan a esos datos y sobre todo pues a mí personalmente pues, no me afecta, pero mira lo grave que se vuelve una situación, bueno, pero la que tiene este señor. Es más o menos eso, ¿cierto? El uso de la recolección de datos y el uso que se le da a estos. Hola, Carlos, quería intervenir ahí en lo que dices. Sí, es verdad. El mal uso que se le da a la tecnología ahora en el siglo XXI ha afectado a muchísimas personas. Ahí, pues, como hablaba ahora, creo que Héctor, que estabas poniendo porcentajes y demás, el 17% de las personas que estuvieron como en esa encuesta de la cuarta revolución industrial definieron que solo el 17% son personas que temen a que ese tipo de circunstancias lleguen como a violar la privacidad de la persona, porque no es solo que nosotros tengamos más tiempo como seres humanos y que las máquinas hagan el trabajo, sino que también está violando la privacidad del ser humano, o sea, al punto en que las máquinas ya no solo van a querer ser máquinas. De las máquinas no van a querer ser máquinas. Eso sonó muy interesante. Eso es como de Sí, hablar sí. de inteligencia artificial y... Exacto, no, y ya la hay, créeme que ya la hay, o sea, ahora la verdad no recuerdo el nombre de este dispositivo que sacaron, pues de mujer, no recuerdo el nombre, a la que le programaban pues las respuestas a las preguntas que le iban a dar, pero es impresionante la manera en que ella contesta y tiene una conversación muy fluida con otra persona. Eso a mí me parece impresionante, al punto en el que uno diga, fue pucha, uno se tiene que adaptar a la tecnología en el punto en el que ya va a tomar pues control de todo. Yo quería aportar algo con respecto a eso. No sé si ustedes de pronto alguno viendo por ahí Netflix, que ya ese es uno de los boom pues en el mercado, han visto una película que se llama Extinction. No. No, en esa película Extinction ¿Qué es? hacen como, es una futurista de lo que estamos hablando en este momento. Por ejemplo, resulta que es una población que pues empezando la película uno piensa que es humana, pero resulta que es vida artificial inteligente, ¿cierto? Que tiene una inteligencia artificial, pero que tomó tanta autonomía que se rebelaron ante el poder o la subordinación de los humanos. Entonces llegó hasta tal punto que, pues un resumen ahí muy corto de la película, llegó a tal punto que esa revolución de las máquinas o de la inteligencia artificial en seres humanos, o sea, la película los muestra así como somos nosotros,
desplazaron a los mismos humanos del planeta, ¿cierto? Porque ellos pues se rebelaron ante ciertas, ¿cómo le podemos decir? Algo que ellos consideraban como esclavitudes, ¿cierto? Los tenían como esclavos porque la verdad los habían creado para que hicieran trabajos de bajo perfil, ¿cierto? Más operativos. Entonces, mm, se rebelaron y desplazaron a los humanos hacia Marte. Entonces, durante más de 50 años, los humanos en Marte trataron de invadir nuevamente la Tierra, ¿cierto? Y tratar de desalojarlos a ellos o matarlos, porque la idea es esa, matar a todas las máquinas para poder volver a poblar la Tierra. Es algo parecido, porque lo que decía Dani apunta un poco a eso, a que ya hay inteligencia artificial y que la están representando en máquinas que están físicamente creadas con la semejanza pues, al cuerpo humano, ¿cierto? Y con voz propia, con todo. Mm. No, y es un miedo, acá estoy viendo porque a mí me sonaba un libro que se llama así, La Revolución de las Máquinas, y es un libro que se hizo, bueno, es muy Sí, antiguo, sí. realmente esas películas, Matrix, Terminator, pues que ya estamos llegando a ese punto en el cual una inteligencia artificial ya es competente, ¿sí me entiendes? Y George Orwell tiene un Exacto, se libro vuelve una muy competencia. Eso, George Orwell tiene un libro muy interesante llamado La Rebelión de la Granja, que si bien es una fábula, hace una pregunta, habla sobre los animales de la granja se reúnen y dicen, pero bueno, ¿y nosotros para qué necesitamos a los humanos? No producen leche, no harán la tierra, no dan huevos, no nada, ¿para qué los necesitamos? Hagamos una revolución y saquémoslos del camino. Más o menos es lo que tira este tipo ¿cómo te digo yo? Pues sí, de pensamientos, pueden ser paranoicos, pero están, y desde hace mucho tiempo, con respecto a hasta qué punto puede llegar una inteligencia artificial y más que el bien, o sea, el miedo, que sea, que no tenga todos esos defectos y esas falencias que tiene la humanidad. ¿Qué Yo nos pienso haría que eso es nosotros uno de los... competentes? Eso, ¿qué nos haría nosotros competentes ante una inteligencia como esa? Y es algo que ya se está dando. Exacto, yo pienso que ese es uno de los desafíos de la revolución, de la cuarta revolución industrial. Yo pensaría que es ese dominio total de ese tipo de tecnología hasta el punto de que, pues no, de que no nos domine, o de que, porque es que si nos ponemos a pensar ahorita, que tocabas también el punto de la información y que ya se vulnera la información personal de las personas por medio de la tecnología, del mal uso de la tecnología, entonces ahí volvemos a lo mismo, o sea, si eh, nos domina el pensamiento o, o una mala acción con respecto a la tecnología, como el descuido con el celular, de la gente hoy en día conduce, están utilizando el celular y se accidentan, eh, se filtra información, te hackean tarjetas de crédito, de cuentas bancarias, no sé, un montón de cosas que puede pasar. Entonces, ¿hasta qué punto esa tecnología va a ser, eh, es propensa a dominar o a superar la misma inteligencia humana y que sea un ataque o una debilidad para los humanos? Porque entonces ahí pensamos, si tenemos una inteligencia artificial de tal magnitud, entonces muchas de las personas que no estemos totalmente cualificadas no vamos a poder competir contra una máquina que ya tiene su inteligencia sobrevalorada. Ujú. Es que ya se está viendo, o sea, de acuerdo a lo que la Ana María nos mostraba, eh, hay muchos empleos que ya se están reemplazando por la automatización en las empresas. Los empleos que se han perdido y los que se van a perder por esa automatización. Entonces es algo que desde ya se está viendo cómo la inteligencia artificial o la robótica en este caso empieza a reemplazar la mano de obra humana.
como otro punto adicional. Mm. Aunque vuelvo a lo mismo, toda revolución industrial era eso. Antes de la primera revolución industrial, o bueno, habían empleos como por ejemplo el de apagar las velas por tipo 3 de la mañana, cuando todo el mundo se iba a acostar, o el de despertar a la gente a las 6 de la mañana, antes de que hubiera un despertador. Esos son trabajos que se fueron perdiendo precisamente pues, sí, esa es la evolución, ¿sí me entiendes? Hay mucho que se va perdiendo. Ya pues prácticamente la portería, el de portero de universidad o de las unidades es un trabajo que también a la final se va a terminar perdiendo. Con escáneres, con lectores de huellas, ya saben quiénes son las personas que dejan ingresar. Detalles como esos que se van a ver a futuro, en un futuro muy cercano. Yo quiero también hacer otro aporte porque pensando, pues más allá de que ya la revolución industrial está cimentada sobre pues son unas bases tecnológicas, yo pienso que una de las ventajas que se podría ver en esta cuarta revolución industrial es la optimización de recursos y fuera de eso, no por optimización de recursos, no de que sean físicos o económicos, ni nada de eso, sino de recursos incluso naturales. Entonces eso hace que también se propenda por una sostenibilidad ambiental, ¿cierto? Porque también también es un reto para todos que la idea es no vulnerar los recursos naturales y porque, claro, ya estamos viviendo unas consecuencias de la sobreexplotación de recursos, que entonces tienen los problemas de ambientales, de eh, gases invernaderos, ahora entonces hay un desorden climático que casi que, por ejemplo, en los trópicos o no sé, en el caso de nuestro país, se ha perdido mucha estabilidad climática, entonces ya no sabemos cuándo es verano, ya no sabemos cuándo es época de lluvias, ¿cierto? Entonces, digamos que la revolución industrial lo que ha querido también es tratar de encontrar un punto de equilibrio de sostenibilidad ambiental, ¿cierto? ¿Por medio de qué? De este tipo de tecnologías. Incluso complementando lo que dice el compañero, miren que ya hay tendencias, ¿cierto? Ya la gente va como adquiriendo más conciencia y diciendo, no, venga, es que yo no me debo alimentar así, sino que me debo alimentar así, ¿cierto? Ya debo, digamos, adquirir una vida más saludable. Ya no debemos consumir tanta luz o tanto papel, ¿cierto? Sino que todo eso, pues toda esta revolución, este cambio de pensamiento ha ayudado también a que la gente sea más consciente de muchas cosas y que eh, se generen ciertas tendencias, ¿cierto? Tendencia al autocuidado, tendencia al cuidado del medio ambiente, a la casa común, que es el medio ambiente, ¿cierto? Que decía Felipe. Mm. Y los otros Ahora, compañeros, qué pena, ¿qué opinan los otros compañeros con respecto al tema? John Alexander, Federico. Vamos a llamarlos a lista Con entonces. Y nombre a cada propio. uno le decimos eso, le decimos, por ejemplo, Juan Carlos, ¿usted qué opina? Preguntémosle a Ana Isabel Hoyos Flores. No, Ah, Ana dice que está súper. Yo aquí estoy escuchando. Yo me encargo ahorita de las conclusiones finales del espacio. Háganle que está muy interesante la discusión. Adelante. bueno, entonces le tocó a Joana Parra. Joana, Luisa que se está riendo.
¿Será el frío? ¿Qué será? Aprovechemos, digamos así sea, Yo llegué no tarde, sé, pero hasta donde he cualquier podido. cosa. Hola, yo llegué muy tarde, Hola. pero es lo poco que he podido escuchar sobre el tema, y yo lo vivo, en este momento lo estoy viviendo a diario. Yo trabajo para una entidad financiera donde nos ha tocado, ya se están reemplazando los empleados por robot. Por ejemplo, la parte de pagarés y todo eso ya ni siquiera se hacen manuales. Y también hay otra aplicación donde ya ni siquiera necesitamos asesores comerciales, ya todo se está haciendo de forma digital, con solo una huella ya se han reemplazado muchísimas personas que hacían procesos, entonces ya yo lo estoy notando demasiado y no estamos hablando de tiempo muy futuro, sino que lo estamos viviendo ahora, hasta donde pude pues como coger el tema de lo que estábamos hablando. Luisa, y te pregunto, de acuerdo pues a la experiencia en tu lugar de trabajo, ¿sientes que eso es una oportunidad, que es algo positivo, o sientes que no, que falla, que no es tan bueno? Pues cierto, como qué beneficios y qué cosas has visto en ese cambio. Beneficios a la hora de elaboración y de los procesos, sí, porque ya no manualmente o sí humanamente surgían muchísimos errores. Y por ejemplo, en un momento como este que estamos finalizando mes, y como se sabe, pues todos tenemos un cierre de mes en entidad financiera, los errores eran montones y, mejor dicho, era una forma, pues había mucho reproceso. Ahora ya no. En el conmutador o los robots que los hacen, ya no, pues es mucho más fácil, las cosas pasan. Y pasa sí o sí, perfecto. O sea, todo tiene que estar súper bien hecho para que el proceso pueda seguir. Ah, Entonces, es una oportunidad, sí, porque tenemos que, mejor dicho, día a día, como retroalimentarnos y tener y estar dispuestos como muy dispuestos al cambio y, mejor dicho, estar aprendiendo todos los días muchísimo más, porque te lo aseguro que nos vamos a quedar como, no sé, si no aprendemos todos los días, tranquilamente llega un punto donde todos vamos a ser reemplazados. Así sea la Obsoletos, labor que sea, sí. claro. La labor que estemos haciendo, mejor dicho, nos van a reemplazar muy. Buenas Hola, noches. buenas noches. Me está probando el sonido. ¿Cómo estás? Mucho gusto, Víctor Agudelo. Hola, bienvenido, Víctor. Víctor. Luisa, ¿cuánto llevas en la empresa que dices que estás laborando actualmente? 2 años. Voy a cumplir 2 años Do- ahora en abril. Ahora en abril. Y esos procesos de cambio que me dices que estamos robotizando la empresa, ¿fueron en esos 2 años que tú llevas en la empresa o pues han venido haciendo procesos o cuando tú entraste ya estaba como toda esa tecnología implementada? No, se viene implementando. Cada día hay procesos, hay más procesos que toman de forma eh, con robot magnético, ¿cómo lo explicarán? No sé cómo decírtelo, pero No, pues entre como, más días hay más procesos que nos quitan a nosotros los humanos para entregárselos a otras cosas. y pues me imagino que entre más días, entre más años siempre va a ser ese el desarrollo, pues cada quien no quiere tener los procesos perfectos en su empresa, su calidad óptima y reducir un poco de procesos, que lo hacemos los seres humanos, ¿cierto? Y que Sí. todo sea perfecto. ¿Quién no quiere evitar el problema en una empresa? Todos queremos hacerlo, ¿sí o no? Es que estamos optimizando gastos y todas las Sí. empresas siempre van enfocadas en lo mismo, en Y, ahorrarse dinero. y uno cada vez se va enamorando más del tema y cada vez va a salir una tecnología que uno, cuando recibe la información de esa tecnología, la quiero, la quiero, la quiero. Total. Ahora En- viene una pregunta, Entonces, Luisa. Hola. yo Qué te quiero pena. hacer yo te quiero hacer otra pregunta. Luisa, ¿qué piensa de que, digamos, en la empresa estaba el celador, pues que era el que le abría el parqueadero a la gente? Y como ya se hace automáticamente y también se hace el pago automáticamente, ¿qué te lleva a pensar
esas personas que estaban ahí, ¿cuál fue el paso a seguir de ellos? Que veo que es un tema que te preocupa como que... Las personas que estaban haciendo esa labor, Correcto. unas se retiraron porque realmente no las podían ubicar en otros lugares porque no tenían los conocimientos más avanzados. Como te digo, si no tenemos más conocimiento todos los días, todos vamos a ir saliendo. Lo que estabas diciendo ahorita del parqueadero, de hecho, nosotros no necesitamos el celular para que nos ahora todos manejamos una tarjetica que con esa tarjeta pasamos derechos. Entonces, Bueno, entonces digamos que la persona se retiró, le retiraron el contrato. ¿Qué cree usted que esa persona pasó a hacer en su vida? Que digamos, si cumplía, si tenía que llevar pues su pan a la casa, ¿qué cree usted? ¿Que se quedó quieta? ¿Que se innovó no, algo? en ese momento, ¿Que fue a pedir trabajo a otra empresa donde manejaran el proceso más manual y lo aceptaron? más o menos, yo supongo que esa persona en este momento está en una empresa que no va tan avanzada y le tocó retroceder un poco a lo que ya estaba haciendo y ubicarse en otro lugar, porque de hoy tenemos que subsistir de alguna manera. Entonces, supongo yo que eso fue lo que hizo, porque no, pues cruzados tampoco nos podemos quedar. O puede que el conocimiento más avanzado hubiera podido llegar a otra empresa y poderles aportar hasta el momento un poco más de lo que esa otra empresa podía tener. Una empresa que viene en desarrollo y que de pronto no aplican conocimientos que este celador que se llama don Jaime Garzón sí conoció en la empresa donde usted labora actualmente. Entonces, don Jaime Garzón puede ir a aportarle esos conocimientos a esa empresa que viene arrancando y que también algún día sueña con optimizar todos sus procesos como todos soñamos, ¿cierto? Total, es verdad. Pues sí, pudo o aportarle o retrocederse. Algunos le pudieron haber retrocedido. Sí, porque es que me llama el tema de la revolución industrial y también, bueno, entonces, ¿cómo vamos a ir trascendiendo a las personas? ¿Qué van a ir haciendo? ¿Qué van a ir haciendo? No. Eso no es lo que piensa. Eso es lo que yo decía ahora. O sea, ya no vamos a competir por un puesto de trabajo con otra persona, vamos a competir por un puesto de trabajo con una máquina. O sea, si tú no sabes más que la máquina, no vas a poder trabajar con ellos. ¿Sí me entiendes? Entonces, por acá estaba buscando. Ah, no, pero no, que Carlos le haga primero la pregunta, que él tenía una pregunta. No, la pregunta la había hecho Víctor, exactamente. ¿Qué pasó con todas esas personas que ya eran prácticamente obsoletas para la empresa? Y eso toca Claro, ir, entonces, y es una revolución industrial, piensas en la optimización de la empresa y eso deja atrás a demasiadas personas. Ahí llega el punto moral en el cual uno dice, pero bueno, entonces... Carlos, sí. yo hago un pare ahí, qué pena que te interrumpa. No, dale. Eso es lo que yo quería como dar a entender ahorita que me llama la atención. Eso es lo primero que nos da a pensar. ¿Qué van a pasar con esas personas? ¿Va a haber desempleo? Esas personas, pues, no van a tener una entrada para llevar el pan a sus casas. Pero yo digo que yo diría, desde mi punto de vista, de un pequeño punto de vista, diría que nos es un apoyo para que las personas nos desarrollemos más, innovemos más, ¿cierto? Es que incluso Víctor, dentro de lo que yo estuve mirando, dice que la idea no es reemplazar, no es cierto, en las empresas, sino complementar el trabajo que realizamos. De pronto sí esto implica una disminución en el personal, pero si es con el fin de optimizar procesos y que de alguna forma, digamos, donde eran 5 empleados ya van a ser 3 y van a salir más temprano y como dice Luisa, en un cierre de mes no se van a demorar tanto tiempo, pues ahí sí yo creo que vale la pena, ¿cierto? A pesar de que las otras personas ya queden por fuera, no sé. Mira, por ejemplo, ahora bien, dando el ejemplo de la primera revolución industrial, eso deshumanizó demasiado a las personas, por lo que estaba diciendo, perdón, es que dice administrador, ¿cómo es que te llamas, parcero? Felipe. Felipe. Sí, Felipe administrador.
Eso, feliz año. Te tocaba competir precisamente con una máquina y eso por obligación, entonces cobrabas muchísimo menos, trabajabas muchísimo más. Eso es lo que generó una revolución industrial para una persona. Esa es la historia. Hay una película muy bonita de las sufragistas que muestran realmente las jornadas laborales que generó la revolución industrial. Eso que estamos hablando ahora, la opinión que hablaba Betsy era bueno, todo cambia dependiendo de la perspectiva. Si yo soy el dueño de la empresa, sonará muy cagada, pero yo sí necesito que la empresa progrese. Y si pues contrato, ¿cómo es que se dice? Automatizo y necesito menos personal, pues la ganancia es la de la empresa y personal. Ya la persona, sí, eso ya depende del Carlos, punto y de vista. también, Carlos, y también el margen de error. Mira también lo que decía Luisa, Mm. que se ha disminuido también el margen de error. Entonces también hay como que es beneficioso, de cierto modo, ¿cierto, Carlos? Ujú. De Aunque acuerdo. hay precisamente... Exacto, pero mira la posición de Alguien Luisa. tiene Ya la mano yo todo esto... levantada, Jesús. ¿Ah? Jesús tiene la mano levantada. Sí, de hace rato. Ay, no, 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 qué bien pueda. Es que no lo estoy viendo, qué horror. ¿Cómo están? Buenas noches. Qué pena la demora, pero la ciudad en tráfico, cuando llueve el tráfico se pone muy, muy fuerte. No, ya me contextualicé un poco, pues, y entro en la discusión. A mí la verdad me preocupa bastante. Yo veo que puede ser un poquito la ética en la forma en la que estamos utilizando eh, esta revolución o la forma en la que estamos utilizando esa ayuda tecnológica que podemos tener ahora con la inteligencia artificial. Podrán decir que no, que es que tenemos que evolucionar también nosotros, pero evolucionar, dígame, por ejemplo, los asesores comerciales, por ejemplo, yo que soy asesor comercial, y ya todo lo queremos hacer por la casa, y yo ingreso a una computadora y solicito mi tarjeta de crédito, que es lo que yo vendo, y me llega a mi casa, sin tenerme que mover. Dígame, yo como asesor comercial, entonces, ¿cómo evoluciona? Voy a la casa y O sea, tú tendrías que volverte, eso tengo que hacer otra cosa. O sea, o sea, hay cargos o hay acciones que realmente van a desaparecer. O sea, a la hora de generar un pagaré, por ejemplo, como lo decía ahora la compañera, que antes lo hacían personas y ahora está bien, mucho más eficiente, no hay retrasos a fines de mes, pero las personas que sacaban los pagarés les tocó evolucionar, el cargo se perdió, ¿cierto? O sea, o sea, les va a entonces, tocar estudiar programación. sí, o sea, ya ahora yo entonces tengo que siempre sacar, yo tengo el caso de un amigo que trabaja en Bancolombia y él es un programador y el trabajo de él es optimizar acciones o optimizar los procesos, se llama. A él le pagan para reducir el tiempo y optimizar como el proceso que haya que hacer. Él dice, siempre que yo logro algo, se pierden puestos. Siempre que yo hago algo, llevo a cabo mi trabajo, siempre se pierden puestos, porque yo con una aplicación, con un programa, evito el trabajo normalmente de más de 10 personas. Y a veces no es solo que le quiten la actividad a una persona, digamos que le quiten acciones para que tenga menos carga. No, casi siempre buscan es eliminarlo, sacarlo del todo y reducir los costos que nos contaba el compañero Carlos para la empresa. Y es que sí, ahora somos supercapitalistas y lo que importa es la plata del que tiene el capital, dueño de la empresa. Y yo siempre voy a buscar, es que mi empresa se beneficie. Y si yo me voy a ahorrar 10 empleados, maravilloso, venga, yo me los ahorro. Y Mira que son yo no opino que con las necesariamente operaciones que sea pues se pierden. no sea necesariamente por esa vaina de acumular, sino que te hace menos competitivo. Si vos no lo haces, lo va a hacer otro, y eso lo he visto pues en trabajos que yo he tenido. Si vos no optimizás, ese margen de ganancia se lo va a dar la otra persona al cliente y obviamente se van a ir para allá. Y es eso, más que el acumular es ser competitivo ante la competencia, sí, ser competitivo. Estoy totalmente de acuerdo con el compañero, sí, me parece muy bien lo que aporta.
No Y yo que creo yo miro que, que de pronto, qué pena, yo miro que de pronto quieren utilizando la inteligencia artificial, utilizando esos avances tecnológicos, lo que se busca muchas veces en una empresa es optimizar recursos. Y siempre optimizando los recursos van a haber cargos que se van a perder. Claro. Indiferentemente que uno diga, no, es que no es así, tenemos que salir adelante, tenemos que, la persona tiene que como evolucionar, y la persona tiene que progresar y no quedarse lo mismo, pero a fin de cuentas son cargos que se van a perder y cosas que ya no van a estar. Chicos, qué pena con respecto a lo que estaban hablando ahí, pues de que el dueño de la empresa pues tiene que pensar en él y bueno, en invertir y bueno, pues en cómo tener capital y recoger como en el menor costo. Con todo respeto, me parece una manera pues a las personas que piensan así muy egoísta porque están pensando en ellos y solo decir, me voy a ahorrar 10 15 20 empleados con este tipo de modalidad, metámosle esta modalidad. Me recuerda mucho a un video que veía hace como 15 días, que me pareció demasiado interesante y por ahí pues hice unas anotaciones de un señor Basili, un profesor de economía que por lo mismo pues se ganó un premio Nobel y me acuerdo que en la conferencia él decía que la tecnología elimina más puestos de trabajo de los que la misma puede crear. O sea, deja más Sí. desempleo de que la misma puede crear y que llega al punto en el que es imposible conseguir, o sea, antes de implementar la tecnología hay que pensar en el trabajador y que una de las maneras como más creativas es como crear puestos de trabajo que mantener como la misma modalidad de los antiguos, pero con cuantiosas inversiones, o sea, tener el trabajo ahí, pero que lo hagan de manera como ellos más manual, en la que no, o sea, no tenga que decir chao, váyase, ya llegó la tecnología, ¿no? En el que uno piense también en esa persona, porque ahora está considerado un punto importante, ahora en la cuarta revolución es uno de los puntos a los que se está enfrentando esta revolución y es que hay mucho, vendrá ya, o en el caso de Luisa de su empresa ya hubo desempleo y la persona queda varada. y es que lo que nosotros, o sea, yo creo que lo que todos pensamos o a lo que todos llegamos es a que, o sea, si tú no te cualificas, como decía Carlos, o Jesús, o sea, si tú no te preparas, entonces a ti te reemplazan, ¿cierto? A ti te reemplazan. Entonces, es como hablaba ahorita Carlos, entonces comenzó con la máquina de vapor, entonces todos los que trabajaban como transportadores de carga, por decirlo así, ¿cierto? Todos los que hacían un trabajo que era, porque, o sea, tú tienes la razón, pero, pero el pensamiento capitalista, o sea, de la persona capitalista, no es, ay, voy a contratar mejor a las personas porque ellos lo necesitan. El pensamiento capitalista de esa persona no es más de generación de dinero que de humanidad, ¿cierto? Que de ser humano. Pues porque de ser humano nosotros en este momento podemos pensar así, pero la persona que es capitalista no tiene tanto ese pensamiento. Y hay otra cosa que yo quiero decir. La implementación de esas tecnologías, bueno, digamos que serían buenas porque sistematizan y optimizan recursos, pero también qué costo tiene implementar ese tipo de tecnología en una empresa, ¿cierto? Porque entonces hay que pensar en el costo de implementación y en el costo de mantenimiento, porque eso no, tú no lo creas y va a funcionar todo el tiempo. Me imagino que Luisa nos podrá dar, Luisa se fue. Bueno, no sé, Luisa nos podría dar el ejemplo. Se implementó esa tecnología, pero eso tiene unos costos y costos de mantenimiento también. Y para eso también hay un periodo de transición. Yo pienso que no será ahora en 3 años, podrá ser en 10, 15 años, pero, pero ahí el detalle es ese, que se va a fomentar prácticamente, o sea, va a crecer el desempleo, va a Sí, crecer el yo, desempleo.
Y les por acá estaba buscando, muchachos, en internet y encontré un artículo de BBC News y dice unos puntos que estamos tocando y yo creo que, bueno, porque digamos que nosotros no sabíamos todo de la revolución industrial, pero hay 5 puntos que toca BBC News respecto a la revolución industrial y que precisamente estamos tocando en este momento. Entonces, la profe lo decía al principio, que comenzó en Alemania y pues que Alemania está apuntándole desde un ámbito incluso gubernamental, ¿cierto? Como con incentivos gubernamentales. Lo segundo es que se basa en sistemas ciberfísicos, es decir, espacios físicos pero sistemáticos, es decir, cibernéticos que no existen en realidad, pero que están ahí, ¿cierto? Como hablábamos ahorita con respecto a las neveras que ya existen, que están eh, en línea y que pues si te acaba el mercado ya hacen la compra. En un supermercado, pues lógicamente virtual. Es un espacio físico que no existe, pero que está ahí, ¿cierto? El tercero que se fundamenta la Internet de las cosas jugará un rol muy importante, es decir, casi todo estará basado en Internet. Lo cuarto es que permitirá agregar 14.200 billones de dólares a la economía mundial en los próximos 15 años. Y por último, cambiará, que es como el tema más preocupante y que es el que estamos tocando más, que es cambiará el mundo del empleo por completo. O sea, el mundo del empleo con la revolución industrial, la cuarta revolución industrial, cambiará el mundo del empleo por completo y afectará a industrias en todo el planeta, que son puntos que estamos tocando y a lo mejor no habíamos pensado que alguien ya había hablado de ellos, pero que es verdad. El más preocupante es así. O sea, Dani tiene razón, sería muy bonito que uno pues, pensara primero en el empleado y eso está Claro. muy bien, esa parte es muy bonita, esa parte es muy humana, esa parte no se puede perder, pero de todas maneras una revolución, cualquier revolución, desde la primera hasta esta última que estamos, va a llevar a un punto en que el avance tecnológico va a hacer obsoleto un montón de empleos, van a ser muchos, y lo que toca es adaptarse a eso. Sí, es fuerte, es duro, es maluco decirlo, va a haber mucha persona que se va a quedar sin empleo, pero si no pasa eso, dejas de ser competente y ese es el error, o sea, te quebras. Ahí, como yo siempre he dicho, es dependiendo de la perspectiva que vos tengas. Si vos sos el dueño de la empresa, o sos competente o te quedas atrás. Incluso lo que dice Carlos, también pues lo estuve mirando y dice que miren que todas las revoluciones han traído pues un crecimiento económico a nivel mundial, ¿cierto? Entonces las empresas al implementar, digamos, la maquinaria, la máquina de vapor y todo eso, ya generaba un volumen más alto de productos y podían abarcar más el mundo, ¿cierto? Entonces, eso también ayuda a los países a crecer mucho económicamente. Entonces, eso pues como todo tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Yo quería preguntarle a John Alexander, que no lo he escuchado esta noche, ¿qué opina? A Valentina. Bueno, entonces, hablo yo, no sé si me están escuchando así. Sí, muy bien. Muchachos, yo estoy de acuerdo con, digamos, con la revolución 4.0, ¿cierto? La revolución va a llevar pues, a modificar demasiado el mundo, como a trascender y a mejorar las carreras. Creo que uno de los compañeros, no sé quién fue el que lo dijo, eso digamos que va a mitigar también como, y ya estamos haciendo eso, en que las carreras se están demorando 4 años, posiblemente se pueden demorar menos. ¿Qué otro punto puedo tocar yo de eso? Sí, se van a perder muchos empleos, pero también piensen en los que van a llegar. Aparte de eso, se van a perder muchos, pero al ser competitivos, digamos, esas labores, digamos que van a ser económicamente bien pagados. ¿Qué otro punto tengo por ahí? Porque pues la verdad estaba escuchando y estaba apuntando.
A ver, bueno, sí. Ah, por ejemplo, en la empresa donde yo laboro, eh, parte se hace robot, parte se hace humano. ¿Qué otra cosa hay por acá? Ustedes conocen la palabra RPA, me imagino, que viene también de la No, 4.0. ¿RPA? RPA, que No. viene de robot de procesos de automatización. Mm, Sí, es, digamos como hay como una palabra clave que utilizan las empresas para eso, que eso prácticamente lo maneja ciertas áreas y se llaman diferente dependiendo de la empresa. Por ejemplo, en la de nosotros se llama mejora continua. Ujú. ah, Parte de ahí también. Entonces yo acabo de decir que se generan puestos de trabajos con salarios más, digamos, como mejor pagos. Obviamente, de ahí partimos de una cosa, eh, que es con lo que yo no estoy de acuerdo, con lo que pensaban algunos compañeros, pero igual es respetable. A la medida que se va haciendo ese paso a la transición de la revolución 4.0, nosotros estamos adquiriendo conocimiento que cae en la hoja de vida. Y si vos no te pones las pilas, como hemos dicho casi ya todos acá, te vuelves obsoleto. Entonces va a tener uno que estar constantemente estudiando porque es un mercado que cambia prácticamente todos los días. Porque una mejora, o sea, para un computador no hay limitación. Si entra la cabeza humana a mejorar el proceso, viene otra con un pensamiento mejor y puede cambiar esa mejora. Entonces, por ejemplo, lo que estaba comentando Luisa, de lo que viene un banco de hace años, ahora, ¿qué cosas han cambiado? Por ejemplo, empezaron con la clave dinámica, con la huella, ahora ya están con unas tarjetas que simplemente se pasa en lector, hay ya unas manillas, ujú. ¿qué otra cosa hay por acá? Por ejemplo, estaba hablando, creo que es Dani, no sé, la verdad no sé si fue Dani, que sí, la parte humana, o sea, la parte humana no se puede perder, pero ¿qué pasa? Si una empresa quiere ser competitiva en el mercado, tiene que mitigar costos que definitivamente, tristemente, se hace cortando cabezas. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa? Si ya tenemos un robot que nos está aportando en una solución en la que, como comentó Luisa, se puede cometer errores y el robot posiblemente no va a cometer muchos, realmente no los va a cometer, porque lo que va a lanzar es un error diciendo que no es posible, no es posible hacer cierta operación. Eh, Vuelvo a lo mismo que con lo que comencé la palabra, que fue, se van a hacer más competitivos los trabajos, entonces van a exigir experiencia, conocimiento, eh, como programador, como herramientas ofimáticas que desde hace poco las vienen pidiendo, porque realmente ya hasta para un cargo de auxiliar las piden. Ujú. Y, listo, listo. Mientras lees, te hago un pero ahí con respecto a eso, John. Va a haber personas o van a buscar puestos más específicos. Lo que acabaste de decir, genial. Claro. Pero la revolución industrial también hace que esos puestos van a ser menos remunerados y se van a pagar más barato. Eso es otro, No, otro no, problema. realmente, Wow. realmente yo ahí no, digamos como que no estoy de acuerdo con eso, Ujú. porque para eso te tienes que capacitar, para ser competitivo en el mercado, para que le des un valor a tu trabajo. Realmente a vos te están pagando por el conocimiento que vos adquiriste. Y, y pues, o bueno, lo hablo yo desde el ámbito mío, porque realmente Exactamente. es bien remunerado. Yo trabajo para Sufasa. Yo Ujú. trabajo para Sufasa y no, pues me imagino que todos conocen la empresa y, y parte de la compañía se hace con automatización, ya sea con robots físicos o también intangibles, que son en los computadores. ¿Qué pasa? Reemplazó un robot a una persona, pero realmente
a ese robot, ¿quién le va a hacer mantenimiento? ¿Cierto? Otro caso, por ejemplo, en el caso de Luisa, también está pasando con los pagos, con un pago rechazado. Tranquilamente ya lo puede operar una máquina. ¿Para qué? Para que no suceda eso. ¿Cómo se mitiga eso? El robot mira qué fue lo que pasó en la cuenta bancaria, de una se va directamente al proveedor al cual se le rechazó el pago y empieza a ir haciendo un análisis que o sea, en cuestiones de segundos, saca uno el reporte, mientras que el factor humano, obviamente nos demoraríamos porque estaríamos entrando a analizar y todo eso. Realmente, hasta ahí para el proceso. El robot no va a poder llamar al proveedor a decirle, vení, envíame ese certificado. Ahí, ¿quién corre? La parte humana. Entonces, hasta el momento, como dije al principio, es paso a paso que se va a ir dando la revolución. Eso no es algo que se va a dar de una. Yo, yo complementando con lo que dice John y con lo que hemos hablado pues aquí todos, porque es que yo veo que, bueno, aunque tengamos puntos de vista diferentes, igual vamos a llegar al mismo punto. Yo pienso que en el tema del empleo, o sea, es decir, con lo que decía Dani, con lo que decía Luisa, Carlos, todos, lo que hemos hablado todos, a la final el empleo se va a llevar a otro nivel, pienso yo, se va a llevar a otro nivel. Entonces, estamos hablando de cualificación, ¿cierto? De cualificación, de preparación, de evolucionar nosotros también en el tema de nuestro trabajo, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, yo pienso que si vamos a evolucionar en el trabajo o en el mercado del empleo, ¿cierto? Nosotros en ese aspecto vamos a llevarlo a otro nivel. Entonces, es decir, la parte humana va a llegar a tener un nivel más gerencial, más de toma de decisiones, más y bueno, digamos que ahí puede entrar la parte que dice John. Es decir, la cuarta revolución se está basando, y lo recuerdo, es en la sistematización de procesos, ¿cierto? Entonces, yo me supongo que como estaba con el ejemplo que dice John, de toda esta parte de sistematización, entonces el sistema empieza a hacer un análisis y te va a arrojar alertas, pero el sistema no va a tomar decisiones. El sistema te arroja unas alertas para que tú actúes desde tu posición más gerencial o un poco más alta, no tan operativa, sino llevarla a un punto más administrativo, más gerencial, más de programación, ¿cierto? Entonces, claro, no va a estar Exacto, es más de análisis, exacto, porque entonces el sistema va a arrojar unas alertas o una información que tú vas a tener que verificar y que vas a tomar unas decisiones para tu empresa o para la empresa en la que trabajas, ¿cierto? Entonces, digamos, se van a eliminar un nivel de empleos que eso es inminente, pues, a eliminar un nivel de empleos. Entonces, ya no va a ser de ese mismo procedimiento, sino que yo me cualifico en otro. Entonces, digamos que, por ejemplo, si yo era el celador, porque para ponerlo en el ejemplo que tomábamos ahora, si yo soy el portero de Sofasa, por ejemplo, si yo soy el portero de Sofasa y me entra a reemplazar una máquina o un sistema, yo ya no voy a trabajar como portero, lógicamente, ¿cierto? Como el celador de Sofasa. Yo ya, entrando a un proceso de cualificación, de estudio, de preparación, yo ya entraría a ser el supervisor de ese sistema. Pero no, espérate. Pero mira que, por ejemplo, vos, John, conoces la empresa, Sofasa. Llega a pasar un momento en el que van a cambiar los porteros, ellos no, los van a cambiar, simplemente no los van a pensar a decir, no, venga, es que ya no ya no necesitamos tu puesto, vamos a ver qué te ponemos a hacer en otro lado, ¿no? Claro, lastimosamente. No. O sea, si tú no lo haces, exacto. Se supone que demostrás que sos competitivo y que tenés la experiencia, digamos, como decía el administrador. ¡Cambia eso! ¡Cambialo! No sé cómo se cambia. Ese recurso renombrar ya. Es obsoleto. Pero si vos tienes las capacidades para poder entrar a analizar, por ejemplo,
hagamos de cuenta que, creo que si es Carlos el que estaba hablando de películas, como muestran en las películas, que son los celadores detrás y simplemente pasan las tarjetas y ellos van viendo si la persona corresponde o no a la que está entrando. Solamente un ejemplo, por ahí podemos entrar en tipo RPA. El RPA lo que hizo fue mejorar el ingreso, haciéndolo un poco más seguro. Pero ¿qué va a hacer el factor humano? Mirar que la tarjeta que se ingresó, él de una va a lanzar una alerta y vos vas a ver, bueno, sí, esta persona es la que corresponde, y así, ¿sí me hago entender? Solamente eso. En un futuro ya va a ser, digamos que el mismo programa se va a encargar que con una cámara lea digamos, ¿cómo se le dice eso? Como la llave que ya tiene el iPhone X. Obviamente eso para implementarlo tiene que ser una empresa, mejor dicho, como iPhone, o sea, súper fuertes en tecnología. Pero llegamos al mismo, todo es como paso a paso, y en la medida de ese paso a paso la gente va teniendo experiencia, va adquiriendo, y la idea es, o salen nuevas carreras, o vos te instruís, te capacitas para que no te saquen. O sea, vos te tenés es que dar a vender, porque el que no se vende, el que no se muestra, simplemente lo saca. Es que es como cuando uno va a comprar un producto, uno debe vender la idea, ¿cierto? Si uno ve que ya está que lo sacan a uno porque lo van a reemplazar, pues uno debe generar un valor o debe de venderse, ¿cierto? De cierto modo para que los otros puedan decir, no, venga, usted aquí no, pero entonces usted va a ser el encargado de esto, ¿cierto? De otra Es que cosa. se supone que eso debería ser algo motivación, pues algo más, no sé cómo se dice así, motivacional, no sé si se dice así, pero entonces tiene que ser un motivo para que tú crezcas o avances de una manera diferente, ¿cierto? Sí, O sea, digamos que si lo vemos desde una parte un poco pesimista, ¿cierto? Porque si lo vemos desde una parte pesimista, vamos a decir que entonces vamos a buscar los desempleo. Exacto, estamos buscando los pelos, pero también hay que ver las ventajas. Entonces, si yo soy un operario de, no sé, digamos, porque es que vuelvo al ejemplo de Sofasa. Sofasa ya tiene muchos procedimientos sistematizados o automatizados, ¿cierto? Entonces, si yo era un operario de los que hacía un proceso que no estaba automatizado y ahora se automatizó, entonces, ¿cuál va a ser mi punto de partida ahí? ¿O cuál va a ser mi decisión? O me quedo estancado ahí buscando para dónde irme, o me cualifico. ¿Cierto? Qué pena, John. Jesús tiene que hablar hace rato, hace está levantando la mano. Hagamos una Ahora cosa. no había quien hablara, ahora todos quieren hablar. Están todos contentos. Bueno, habla Jesús David y luego John. Jesús. Eso, entonces, a ver, muchachos, pues esto es algo que hay que hacerlo. O sea, nosotros, ninguna empresa y como personas, no nos podemos negar a este cambio que se viene, ¿cierto? Eso es algo que hay que hacerlo sí o sí. Pero yo pienso que hay que llamar a la ética, a la forma en la que nosotros la hacemos. Hombre, que si mi empresa es de vigilantes o si tengo mi empresa y voy a cambiar los vigilantes por un aparato, no llegar y decirles al otro día, muchachos, ya eso se nos vino, hasta luego, voy a dejar que lo va a capacitar para que maneje el aparato y adiós. No, hay que hacerlo y poner el aparato, muy bacano, pero de una forma ética, de una forma en la que yo pueda conservar a la persona o en la que yo pueda reestructurar la forma en la que esa persona me es productiva para mí o para la empresa, porque es que no estamos hablando de máquinas que se vuelven obsoletas y la tiran a un rincón y adiós. Estamos hablando de personas que necesitan trabajar para subsistir. Nosotros ahora pues estamos jóvenes y si tenemos que estudiar, estudiamos y tenemos que hacemos, pero entonces la persona que de pronto no quiere estudiar o no está en la capacidad de estudiar, porque el estudio pues también a veces cuesta, o que tiene unas condiciones, digamos, socioculturales que no le dan para el estudio, o que la persona, digamos, no tiene esa forma, entonces ya, no vive. O sea, si uno de los vigilantes tiene 50 años y ya está próximo, pues no es como a retirarse y ya no quiere, lo tengo que obligar a estudiar cómo manejar una máquina, si de pronto nunca fue bueno para la mecánica o para esa parte informática.
y si no lo hace, entonces se le acabó el trabajo, mi hijo, no coma y muérase. O sea, vaya a mirar qué haga. Víctor, Entonces, era lo que yo te decía ahora, lo que es que la ética, es como la ética que le debemos de poner y pensar que es que, pues, o sea, son personas. Si vamos a optimizar un recurso, si vamos a optimizar una actividad, hombre, hagámoslo, porque lo tenemos que hacer, pero hagámoslo de una forma responsable, por así decirlo, Ana, donde yo no trate a una persona como si usted no sirve, si usted no se quiere actualizar a esto, entonces ya no sirve como persona, entonces, ¿qué es? Es que no es una máquina, o sea, usted tiene que trabajar y tiene que comer y subsistir. Una empresa, Pues para afuera. una Don- empresa normalmente lo que haría es darle tiempo y decirle, hermano, tienes hasta tal fecha, pues como para no echarlo a esa Eso, velocidad. Carlos, pues, Carlos, sí, una forma ética, un tiempito. no, pero eso John nunca va a pasar. John va a hablar. Eso nunca va a John. pasar, muchachos. A vos una empresa no te va a decir, y estamos hablando de la actualidad, sin hablar de la revolución. A vos la empresa Sí. no te va a decir, ay, muchacho, ya no me sirves, hay un nuevo proceso, te voy a echar en 4 días. No, a vos te pasan el ácido el mismo día y el mismo día y te está desconectando todo lo que tenía que ver contigo. Entonces, mira que desde esa parte la ética no se maneja en la empresa solamente por seguridad informática, porque vos tranquilamente puedes hacer una cagada. Entonces, lo que sí se puede hacer y no podemos abarcar en eso es que para esos casos se manejen tipos de contratos término fijo en donde te dicen a vos o contrato de hora y labor, pero pues ahí no podemos entrar a hablar de eso. Hablemos de una persona que tiene un contrato a término indefinido, que tranquilamente por su contrato le pueden despedir y le tienen que informar el mismo día. O sea, obviamente hay empresas que varían y te dicen a vos, ve, mira, contrato a término fijo y cuando llega esa fecha, a vos ya te dan la liquidación y todo. Pero lo que estás diciendo, eso no. Eso no. Ahora te decía, lo máximo que tal vez O sea, haría, no hay pero forma de que ponerle ética a esto. O sea, No, ustedes pero creen que no hay forma de darle ética a la Cuando cosa. te van a dar el ácido, no tienen ética, o sea, realmente. no, pero si hay forma, no, digamos que si hay forma porque si una buena empresa te puede Hay que notificar, buscar. te puede notificar y a lo mejor se acoja a un plan de capacitación y te prepare para otra Pero actividad. te informe qué. Te Pero informe qué. pero igual, compañeros, yo creo que esto es un proceso, ¿cierto? Y las empresas No, también sí, lo claro. manejan como un proceso. Eh, también lo manejan como un proceso y todo es paulatino, ¿cierto? Yo no he visto la primera empresa que digan, mañana traemos la máquina y empieza a funcionar y usted se va, ¿cierto? No. Sino que empiezan a hacer un estudio, luego entonces hacen pruebas, piloto, toda la cosa, y ya después van tomando ese tipo de decisiones, pero entonces uno también debe con antelación prepararse igual. Estamos, pues sabemos y somos conscientes que vamos a llegar allá y que debemos trabajar como en eso. Compañeros, ya como que nos llevamos más de 20 minutos del tiempo programado. Estamos como demasiado emocionados con el tema. ¿Alguien desea... Pues revolvamos y tomemos un tinto en Medellín. ¿Alguien desea como hacer un cierre? Pues igual como a manera global de lo que hemos hablado. Muchachos, o sea, sí. O tú como moderadora. Yo digo que es un hecho, o sea, es un hecho que está pasando, va a pasar y no se va a poder parar. Y ser reacios a lo que está pasando es mejor como anticiparse, lo que hemos estado diciendo casi todos, y mejor dicho, como capacitarnos a lo que se viene, aprovechando desde cada, digamos como desde cada área del que cada uno sabe, aprender para que no seamos obsoletos. O sea, eso, o sea, cerrar los ojos ante un cambio tan grande es la peor decisión que uno pueda tomar. Antes hay que, como dice John, adelantarse y verle o sea, conociendo las ventajas y las desventajas, tomar una decisión que sea para bien. Y en ese caso yo pienso que eso debe ser una motivación para yo tener unas aspiraciones y una preparación
a otro nivel, a un nivel más alto. Exacto. Muchachos, es que miren, desde cada uno conoce cómo se maneja el proceso de uno y cómo se puede automatizar para darle el valor agregado a la empresa que necesita. Y créanme, muchachos, que si vos das un valor agregado a la empresa y mantienes en mejoras continuas, a vos no te van a despedir, porque te estás convirtiendo, digamos, como en un aliado para una mejora dentro de algo que es indispensable. Claro, entonces muchachos, como a modo de conclusión, podríamos decir que la cuarta revolución industrial es un hecho, ¿cierto? Que ya lo estamos viendo en unas empresas como en la de Luisa, como en la de John, ¿cierto? Y que simplemente debemos tomarlo como una oportunidad, ¿cierto? Tanto para nosotros como empleados que debemos capacitarnos y debemos cada día como volvernos un aliado de la empresa, como dice John, y evitar pues también un golpe tan duro y también irnos como, como evaluando y diciendo, bueno, esta es mi zona de confort, yo sé que esto tiende a cambiar y debo moverme de aquí, ¿cierto? De una forma como saludable, ¿cierto? Tanto para uno como para su familia. ¿Qué más habíamos dicho, compañeros? Los de las máquinas y el manejo de información, que es delicado. Igual miren, muchachos, que ahora está lo de Charlab, lo de Aveas Data, pues tanto sobre protección de datos, sobre manejo confidencial de la información. Entonces yo creo que también todo eso es una preparación a esta nueva etapa, ¿cierto? Y también podemos como concluir del beneficio que trae a nivel empresarial, como decía Carlos también, para mejorar nuestra competitividad y Felipe, nuestro administrador. No, ya le cambié el nombre. ¿Alguien? Yo No, hago, sí. Cuenta, compañero. Ahora, Jesús. hola, yo hago un pequeño aporte, qué pena que estoy un poco malo, no se me nota. Tranquilo. Alguien pásele un vasito de agua, por favor. No, eso no me sirve. Bueno, si hay una ley que obligue a las empresas a tener un grado de cumplimiento con respecto a la educación de la gente que esté allí. Lógicamente las personas van a tener que tener un grado de educación para laborar. Pero digamos de don Jesús, que es el portero y tiene 48 años y nunca ha tenido un grado de educación porque es una persona desplazada. Pero si don Jesús lo contrataron el 1 de marzo del 2019 para que elabore, es una empresa que va a implementar todo este proceso de tecnología, pero digamos que no es porque no lo vaya a hacer ahorita, sino por desconocimiento o porque no tiene los recursos, pero en el 2026 decide hacerlo. Si don Jesús, en la ley en que la empresa está obligada a aportar un nivel de educación a don Jesús, y don Jesús de aquí a 2025 que la empresa implementó toda esta parte tecnológica, don Jesús en esos 6 años va a tener 54 años y don Jesús ya tiene un grado de educación, lo que no tuvo en 30 años en su vida, ya va a tener un grado de educación para así sea manejar una red social y poner a vender algo por la red social. Entonces me salió esta idea y quería compartirla. Una ley obligatoria que obligue a las empresas, perdón, valga la redundancia, como le pagamos hoy en día la seguridad social a un alumno, obligar a que las personas que están ahí y hay las que ya tienen cierto grado de educación, apoyarlas a que se sigan educando, que le damos como y el que no tiene ningún grado, obligatoriamente tiene que estarse educando. Es que eso lo tienen las empresas. Eso lo tienen las empresas tienen unos planes de capacitaciones y de bienestar. Pero implementar no es en esos planes de... pero en esos planes sí, los planes de bienestar son obligatorios y de capacitaciones. Claro que sí, lo que pasa es que habría que llevarlo también, como digo yo, a un nivel diferente, a un nivel más alto de capacitación.
Bueno, Sobre todo en las empresas que son manufactureras. A ver, qué pena, se me escapa el nombre del compañero. Felipe. Felipe. Felipe, Listo. lo entiendo como lo estás diciendo en las empresas. Lo estoy mirando de una parte, digamos, como de un mercado muy informal, ¿cierto? No, Digamos, sí, la sí, está señora bien. María que tiene un restaurante donde tiene 5 señoras trabajando, cocinando y 2 meseros, que no estoy seguro de que doña María no tiene esa obligación en la empresa de que la gente de que tenga cierto nivel, grado de educación o se esté educando, pero María sí tiene obligación de tener la gente en, con sus obligaciones, Prestaciones. con sus prestaciones sociales. Sí tiene esa obligación porque sabe que se le viene un problema encima donde esta señora se le queme, donde esta señora se le caiga, se le corte. Entonces lo quiero ver es como de esa parte que sea muy obligatorio para que todo el mundo, el más informal, que tiene una tienda y tiene 2 bodegueros o 2 personas atendiendo de mostrador, tenga que tener este comprometimiento con la educación, para que cuando esa tienda se automatice y ya sea un supermercado donde se paga solo y demás, esas personas que estén ahí tengan cierto grado y puedan tomar una iniciativa, puedan tener una idea de innovación. Muy difícil, hermano, honestamente Lo que muy pasa es, difícil. Y Eso yo es lo digo, o sea, el- yo siempre he sido como el más pesimista con respecto a la revolución, como decir el abogado del diablo, porque yo he leído, a mí me gustan mucho las novelas históricas, los libros de historia, Oliver Twist, y siempre la revolución industrial genera eh, lo que hablaba ahorita de John, que habíamos discrepado un poquito, que era con respecto a que independientemente de lo preparado que esté una persona, la revolución, por lo menos la primera, generó que las personas ganaran menos dinero, trabajaran muchísimo más, eh, y sí, y generaba los macro ricos, los macro magnates, ahí es cuando llegaban. Eso es mucho lo que llegaba a en este tipo de revoluciones industriales, independientemente de la primera y la última. Hay una serie que la vi hace poquito, me gustó mucho, se llama Silicon Valley, que es de HBO, y es morbosamente alta la suma de dinero que se mueve con este tipo de ideas y la forma en la que se mueven las empresas actuales. Es mucho de lo que estamos hablando ahora. Silicon Valley es el punto donde está Facebook, Google, donde están todas estas empresas tecnológicas. Y es impresionante la forma en que se mueve, cómo se mueven. Sí, se las recomiendo. Es mucho de lo que habla ahora. Y ese es el problema de de las revoluciones. Pues sí, el problema. Toca adaptarse. Al final toca Ok. adaptarse. Pero de qué pasa, pasa. Bueno, compañeros, igual pues la idea yo creo que la logramos, todos participamos, solo faltó como una personita, pero todos me parece que dimos nuestro aporte y un buen aporte. Ya también dimos como las conclusiones y ya, entonces Ana Isabel, cuéntanos cómo viste el grupo. Ok, no, excelente ejercicio, chicos. Como le decía ahorita por el chat, a Betsy, van a quedar muchos temas abiertos, es un tema álgido y estuvieron un poquito tímidos al principio y ya fueron agarrando motor, sí, prendiendo más ese motorcito, pero pues por ahora vamos a empezar a hacer el cierre, ¿cierto? Betsy queda con una tareita, me envía el correo, cuáles fueron los principales conceptos o ideas que se abordaron en la temática. ¿Qué conclusiones que tú ya muy juiciosamente has estado anotando las conclusiones del espacio y qué temas consideraste, Betsy, que quedaron pendientes de abordar? Pues porque hay algunos que quedaron en el tintero, ¿sí? Entonces es natural y más en un tema que está emergiendo, que apenas se está poniendo en nuestro discurso como administradores, ¿sí? Antes de darles mi conclusión del espacio, rápidamente quiero que me cuenten cómo se sintieron
en este espacio tan diferente a lo que hemos acostumbrado en la universidad, cómo se sintieron en este espacio y qué se llevan, de una manera muy concreta que vayamos concluyendo con esas dos preguntas. Pues yo pienso que tener información de otras personas y el punto de vista que tienen otras personas siempre en todo momento es bueno, tanto para uno ver cómo está la actualidad, cómo están empezando las personas y cómo es que se está moviendo como digámoslo, el sector o el concepto en el que estemos hablando. Siempre es muy bueno tener ideas de otras personas y conceptos de otras personas que de pronto a uno no se le pueden ocurrir o tardaría más en ocurrírsele por cuenta propia. Excelente. A mí me gustó el debate. Esa, me quitaste la palabra. La tenía acá ya. No, yo estaba que sacaba las... No, la tenía, John, no me parece. Carlos, debe ser más rápido la próxima vez. Sí. A mí me faltaron las crispetas aquí, estaba feliz. ¿Va a haber otra próxima vez, profe? Esperemos que sí. Amén.